Naamán se fue enojado diciendo, yo pensaba, saldrá y estando en pie, invocará el nombre del Señor su Dios, alzando su mano, y luego tocará el lugar y la lepra sanará. Confusión, inconformidad, espíritu de amargura es lo que está llenando constantemente el corazón de los seres humanos por no tener la fe suficiente para creer que Dios tiene el control de todas las cosas. Cuando las personas desconocen o no entienden que Dios tiene el control de todas las cosas, se llenan de preocupación, de ansiedad y su espíritu se amarga. Nuestra inconformidad viene cuando nosotros queremos tener el control de las cosas y eso no es posible, pues no somos dioses. Nosotros no somos dioses, solo somos seres humanos. El único Dios y el único que sabe y el único que tiene el control es Jehová el Todopoderoso. Hemos desarrollado tristemente el concepto de presuponer que nosotros sabemos lo que Dios debe hacer y cómo debe hacerlo. Nosotros hemos llegado a conclusiones de que ante tal situación Dios debe obrar de tal manera. Nosotros sabemos cómo manejar cada adversidad que presente la Biblia. Suponemos cómo Dios debe hacerlo. Así que en ese concepto que a veces hemos desarrollado de Dios y de cómo Dios debe obrar, cuando vemos que las cosas son distintas a nuestro pedido y a cómo esperamos que Dios obre, nos llenamos de angustia, de ansiedad, de desesperación y de amargura contra Dios. Hay una película que es ilustrada a través de una comedia que presenta este concepto de cómo Dios debe obrar según los humanos. La película está titulada Como Dios, con Jim Carrey como Brooks, y esta es la drama. Brooks Nolan es un reportero de una famosa cadena de televisión en Búfalo. Él está siempre de mal humor. Sin embargo, no tiene ninguna razón para esta actitud gruñona, pues él es muy respetado en su trabajo y tiene como pareja a una joven hermosa, Grace, guapa, que lo quiere mucho y convive con él. Sin embargo, Brooks no se siente satisfecho con la vida. No puede ver el lado positivo de las cosas. No puede entender que hay un bien mayor que lo que está pasando a nuestro alrededor. Luego de un día particularmente malo, pésimo, horrible, de esos que nadie desea, Brooks se deja llevar por la rabia y la impaciencia y comienza a gritar y a descargar su rabia desafiando a Dios. Y hace declaraciones imprudentes y desafiantes que demuestran su inconformidad para con Dios por la forma como estaba dirigiendo las cosas en el mundo y también como estaba dirigiendo su vida. Entonces la película presenta que el divino oyó y decidió tomar forma humana y venir a hablar con él para discutir los asuntos por los cuales él estaba insatisfecho o amargado. ¿Cuál era su parecer a cómo debían funcionar las cosas en el mundo? El divino aparece en la película personificado por un hombre, y Brooks se demuestra desafiante ante él, acusándole de tener un trabajo muy fácil. Dios no trabaja, y Dios le propone un trato en particular a este reportero. Y entonces ambos verían, tanto Brooks como Dios,
cómo Bruce podía hacerlo. El trato era el siguiente: Dios le iba a conceder a Bruce sus poderes y sus funciones durante una semana, a ver cómo él lo haría. Bruce no tiene duda, ni en un segundo, ni por un segundo lo piensa en aceptar la propuesta que en la trama de la película se presenta de él poseer los poderes de Dios y esa sensación de todopoderoso. Ahora se convertiría en Bruce el Todopoderoso. Solo que le correspondía mantener el mundo funcionando de forma armónica y contestando los pedidos de forma favorable a cada persona. Para ello, se le entregó un número de teléfono en el cual las personas podían llamar y dejar en la grabadora sus peticiones, sus quejas, sus deseos, sus pedidos de ayuda, sus caprichos y cuantas cosas se les antojara. Bruce se sentía poderoso por ser Dios o sentirse como Dios y por los poderes que ahora poseía. Ahora sí, el mundo iba a funcionar bien. Ahora sí, llegó el momento de que las cosas funcionen bien, porque según él, Dios no estaba haciendo su trabajo. Una mañana descubrió que la máquina había recibido millones de mensajes de pedidos de la gente. Y él no disponía del tiempo para leerlo uno a uno. Así que optó en su poder de Dios determinar que conforme a lo que las personas habían pedido para que estuvieran satisfechas y contentas con los poderes y con este supuesto Dios, estuvieran todos contentos, decidió declarar que cada pedido les fuera a cada persona concedido. Ay, en ese momento el mundo se volvió un caos, pues algunos habían pedido que el sol saliera y otros que lloviera. Algunos habían pedido que permaneciera de noche y otros habían pedido que el sol saliera. Algunos habían pedido que las luces en el tráfico estuvieran verdes para llegar rápido al trabajo y otros habían pedido que las luces se detuvieran, que el tráfico se detuviera para poder hacer las reparaciones en la vía. El mundo se volvió un caos apocalíptico e inexplicable e incontrolable. Y Bruce, que entendía, como algunos tristemente en la actualidad entendemos, que Dios tenía una tarea o un trabajo fácil, comprendió que la tarea y el trabajo de Dios no es tan fácil. Bruce no tuvo más alternativa que recurrir al personaje que hacía en la película el papel de Dios y renunciar a todos esos poderes y privilegios de Dios, pues esa responsabilidad era muy compleja. Y eso de dirigir el mundo y pretender ser Dios no es para ningún ser humano, excepto para Dios mismo. Aunque las personas presuman tener poderes, aunque las personas se sientan ser especiales, el único que tiene la capacidad de dirigir el mundo de forma armónica, cumpliendo un propósito mayor que el que ven nuestros propios ojos, es Dios. Nadie más puede. Esa responsabilidad solo es para Dios, quien como creador del universo sabe qué es lo mejor y lo que nos conviene a todos según su propósito de bien para la humanidad. Dios no actúa por la presuposición de un hombre, sino que en su soberanía Dios trabaja para un bien mayor que a veces es desconocido por el hombre
Y ese bien mayor tiene que ver con la salvación de toda la humanidad. El concepto que yo tengo de Dios, el concepto que a veces me alientan, el concepto que yo voy desarrollando, a veces me crea distorsiones de la manera como Dios trabaja y de la forma como Dios hace las cosas. En mi ignorancia, he llegado a conclusiones tales como que Dios quiere sanar a todos los que están enfermos. En mi ignorancia. A veces llegué a conclusiones de que Dios quiere sanar a todos los que están enfermos. Así que en mi ignorancia oraba por personas, reprendía la enfermedad, pensando que el propósito de Dios era su sanidad, y entonces me hacían una llamada telefónica y me decían, la persona por la cual usted oró para que se sanara, se murió. Y yo terminaba ofendido con Dios, porque entendía que Dios falló y me hizo fallar a mí. En mi ignorancia entendía que Dios quería que las personas fueran prosperadas económicamente, sin entender que para muchas personas la prosperidad significa ser su Dios. Los bienes materiales se le vuelven su Dios. Y ahora su Dios es su prosperidad, su profesión, su puesto laboral, su cargo o su dinero. Ellos son Dios. Su corazón no está preparado para tener bienes espirituales, pues se llenan de arrogancia, se llenan de espíritu de superioridad y se elevan a un nivel como Pilato, que frente a Jesús, Pilato le dijo al mismo Jesús, yo tengo poder para decidir si tú vives o mueres. En mi ignorancia y al no entender que Dios sabe lo que hace, que Dios tiene el control, que no importa lo que nuestros ojos vean, Dios tiene el control, en mi ignorancia concluía que Dios no quiere que las personas tengan problemas ni dolor. Así que cada vez que venía un problema, una situación difícil a la vida de alguien, nos poníamos en ayuno y oración para que el problema desaparezca sin preguntarnos el por qué o cuál es el propósito de Dios ante esta situación. Solo queremos que desaparezca y punto. El apóstol Pablo, que Dios lo usó para sanar personas, ustedes recuerdan, e incluso para resucitar muertos, en el caso de Eutico, el joven que se cayó en el culto por la ventana porque se durmió, así que nadie se debe dormir porque si se cae va a tener problemas. Eutico se durmió en el culto, se cayó y se mató. Y Dios utilizó al apóstol Pablo para resucitar a este muchacho. Pero sin embargo, Pablo padecía de una enfermedad física por la cual pidió sanidad a Dios y Dios no lo sanó, sino que la respuesta que Pablo recibió de Dios es: bástate mi gracia, que mi poder se hace más perfecto en tu debilidad. No podemos presuponer que nosotros sabemos cómo Dios funciona o piensa. Nuestra mente no puede entender a Dios. Por lo cual el principio fundamental al relacionarnos con Dios no es pretender entenderlo, sino simplemente amarlo y obedecerlo. No intentes entender a Dios, ámalo, ámalo y obedécelo. Y aunque lo que estés viviendo sea doloroso y confuso y no entiendas cuál es el propósito de Dios al respecto, sigue amándolo, sigue respetándolo, sigue adorándolo, sigue manteniendo tu fe, pues el propósito de Dios se ha de cumplir aunque tú no lo entiendas. Hay muchas cosas que de este lado de la eternidad no lo vamos a entender. Pero no fuimos puestos aquí para entender, fuimos puestos para amar a Dios, para servir.
Hay personas que están cargando muchas situaciones y muchos disgustos hacia Dios, porque ellos entendieron que su familiar no debió morir. Incluso porque fueron a una iglesia y en la iglesia hicieron declaración de sanidad. La pregunta es, ¿lo dijo Dios? No, pero lo dijo un pastor. No, lo dijo Dios. No, pero lo dijo la iglesia. No, lo dijo Dios. Porque si Dios lo dice, Dios cumple. Y los propósitos de Dios trascienden a la vida física. Muchas personas perdiendo su vida física ganan la vida eterna. Y Dios sabe cuándo es el tiempo y el momento de cada cosa. Dios, no nosotros. Dios lo sabe. Porque han pasado situaciones internas en la iglesia en el momento que había un crecimiento especial, después de esforzarnos y sacrificarnos todo para plantarla, y en el momento del empuje, del crecimiento, del avance, ahora vienen situaciones difíciles. Dios sabe todo y Dios tiene el control. Y todo lo que tenemos que hacer es seguir confiando en Dios, seguir amándole a Dios, seguir sirviéndole a Dios y seguir avanzando en la dirección que Dios establece en su santa palabra. Muchas situaciones que nos ha tocado vivir y enfrentar nos pueden resultar dolorosas e incluso inexplicables. Pero crean que Dios sabe exactamente todas las cosas y el por qué. Y si creemos en Él, aunque sea doloroso, aunque sea confuso, Dios seguirá sosteniéndonos y cumpliendo en nosotros su propósito de bien. Aunque eso implique meternos a un río lodoso y ensuciar nuestro cuerpo después de habernos bañado con jabón especial, como le pasó a Naamán. La Biblia, le voy a invitar, comandante sirio, al segundo libro de Reyes, capítulo 5. Segundo libro de Reyes, capítulo 5. Estamos hablando del periodo del profeta Eliseo. Recuerden, sucede en el servicio profético a Elías, el profeta Eliseo. Y estamos hablando del periodo del profeta Eliseo. El profeta Eliseo ejercía su servicio profético para Israel. El personaje del cual están hablando es un sirio, el imperio de la época que tenía subyugado a todos sus vecinos y que evidentemente trabajaba este imperio como un agente de Dios. Por eso la expresión dice que Dios le había dado victorias a este general de Siria. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, verso 1 dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y él, su señor o el rey, le tenía gran estima, porque por medio de él Jehová había dado salvación a Siria. Jehová. Bueno, pero los sirios no adoraban a Jehová como Jehová. Ese es Jehová, así trabaja Dios. Jehová había dado salvación a Siria y había utilizado a este comandante como instrumento para dar salvación a Siria. Pero este hombre, aunque era valeroso, tenía una condición de salud, leproso. Y la historia dice que de Siria habían salido bandas, se habían llevado cautivas personas de otras naciones, incluyendo de Israel, en las cuales se llevaron a una niña que estaba al servicio de la casa de Naamán. Y esa niña, cuando escuchó la situación de lepra del amo de la casa, contó que en Israel había un profeta. ¿Qué fe tenía esta muchacha? Porque en Israel habían leprosos.
habían campos de leprosos. Y esta niña tuvo la fe de decirle a la señora de la casa, la esposa de Naamán, que en Israel había un profeta llamado Eliseo, que era un varón de Dios, que si su amo iba hasta donde él, el profeta le sanaría. Y el relato dice que en fe creyeron a lo que la muchacha dijo, y él fue y se presentó ante el rey de Siria, y el rey le dijo: allá hay una persona que puede sanar, y mandó una carta: ahí te mando a mi hombre para que me lo sane. Una orden de sanidad desde Siria para la nación de Israel. Y llegan de rey a rey con la carta, con los presentes. Aquí, cuando el rey de Israel recibe la carta, dice: esto es una estrategia de guerra. Enviaron una carta aquí para que nosotros sanemos a un leproso, pero ahí afuera tenemos muchos leprosos aquí en Israel. ¿Por qué Dios no sanó a través del profeta a los leprosos si eran de la misma nación? No sé. El rey, dice la escritura, que se rascó, rompió los vestidos porque entendía que era una estrategia de guerra, un engaño. Y cuando el profeta de Dios escuchó la expresión de impotencia y el gesto de amargura del rey ante esta situación, dijo: mira, a usted se le ha olvidado que aquí hay profeta de Jehová. Envíelo aquí, envíelo. Si él vino creyendo en Jehová, Jehová obrará en su beneficio. Envíelo, pues aquí hay profeta de Dios, para que se sepa que aquí hay profeta de Dios. Y la escritura dice que Naamán, quiero invitarle, versículo 9, y vino Naamán con sus caballos y sus carros, es decir, con su comitiva de poder y autoridad, y se paró a la puerta del profeta Eliseo, pero el profeta Eliseo no hizo nada de lo que Naamán pensaba que iba a hacer. Lo primero es que el profeta ni siquiera salió a recibirle, sino que le dijo al siervo que tenía, su muchacho que le hacía los mandados, al joven que le hacía los mandados, a Kiesi: mira, sal y dile a ese señor que vaya y se meta al río Jordán y se zambulla 7 veces. Y entonces su piel sanará completamente. Y cuando quien recibe a este hombre de poder es el siervo y no el profeta, y la indicación que le da es molesta. Es molesta porque él viene de una nación desarrollada y poderosa. Es molesta porque habían ríos mejores en su nación en comparación al río que el profeta lo estaba mandando a zambullirse. Mira la reacción de forma directa. Naamán se fue enojado, versículo 11, diciendo: he aquí, yo decía para mí, yo decía para mí el concepto de cómo Dios debe actuar. Yo decía para mí, el profeta de Dios saldrá e invocará, estando de pie, el nombre de Jehová su Dios. Alzará su mano para recibir el poder del Dios que está invocando. La pondrá sobre mi llaga y la lepra sanará. Y enojado dijo: Habana y Farfar, nombres de ríos, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? ¿Cuál es la respuesta? No. Porque en el río lodoso del Jordán era que Dios iba a obrar el milagro en beneficio de este hombre. La forma como Dios decida hacer las cosas
aunque sean contrarias a nuestra forma de pensar. Y aunque tengamos mejores opciones, la forma que Dios estableció es la mejor, y ahí es que se va a producir el milagro que Dios ha determinado para nosotros. No son estos ríos mejores que las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, ¿no seré limpio? No, porque la indicación no fue que se lavara en esos ríos, fue que se lavara en el Jordán. Y se fue enojado. Y se fue enojado, dice la Escritura. Deja atrás, hijos e hijas de Dios. Dejemos atrás nuestras presuposiciones de Dios y asumamos nuestro compromiso de obediencia hacia Él, sin importar cómo se llamen las circunstancias que nosotros estamos enfrentando. Yo no sé lo que tú estás viviendo, no sé por lo que estás padeciendo, no sé las situaciones injustas que están trayendo amargura a tu vida, pero sí sé que el propósito de Dios para contigo es un propósito de bien y no de mal. Yo sé los planes que tengo contigo, dice Jehová, Jeremías 29:11. Y esos planes para contigo, para con tu familia, para con la congregación, son planes de bien y no de mal. Son planes de bien y no de mal para darte un futuro glorioso. Recuerda siempre que Dios es mayor que tu dolor. Recuerda siempre que Dios es mayor que tu aflicción. Recuerda siempre que Dios es mayor que el concepto que tú tienes de Él. Recuerda siempre que Dios es mayor que tu amargura y Dios está dispuesto a seguir obrando en ti y Dios está dispuesto a seguirte guiando si tú crees en Él y humildemente obedeces lo que Él dice, aunque no lo entiendas. Los siervos le dijeron: Señor, pero ¿y qué fue lo grande que te pidió el profeta que te enojaste tanto? A que su orgullo fue humillado. No se trataba del agua, su orgullo fue humillado. No fui recibido como lo que soy. El profeta lo trató como lo que era, un leproso. Nosotros, de igual manera, somos pecadores. Algunos quieren que nos traten con el privilegio de la posición, del estatus, del título, de los recursos. Nosotros, al igual que Naamán, aunque era general leproso, nosotros somos pastores pecadores. No importa el título, el rango, al final somos pecadores. Como pecador, el profeta lo trató para que en la humildad de su condición de enfermo, él buscara la sanidad. Nosotros de igual manera somos pecadores. Y reconociendo nuestra condición de pecaminosidad, debemos humillarnos e ir delante de Dios y pedirle a Él que nos indique dónde lavarnos. Y Dios nos ha de indicar que la única manera de nosotros recibir gracia y salvación es a través de la sangre preciosa de Jesucristo. La molestia fue que su orgullo fue humillado. Y los siervos le hablaron y le dijeron: pero ¿por qué tú te enojas? Qué cosa rara, dijo el profeta. Solo dijo que te zambullas en el río. Y él argumentó: sí, pero que es lodoso. Sí, pero solo te dijo. Si te hubiese pedido algo más grande, ¿tú no lo harías? Entonces ve y zambúllete, métete. Y dijo: bueno, no tengo nada que perder, al final soy leproso. Si me voy a mi casa es condenado a morirme. Y movió su carro y su comitiva hacia el río, y la Escritura dice que entró y se zambulló una vez. ¿Y qué pasó? Se salió ahora leproso y lodoso. Antes solo se había metido leproso y limpio. Se sumerge la primera vez y ahora sale leproso y sucio del lodo. La segunda vez y nada pasa. Y así
una y otra hasta la sexta vez y nada pasaba, pero el profeta había dicho 7 veces. Dios obra como quiere, Dios obra como le parece, y nosotros como sus siervos que le amamos, aunque no le entendamos, solo seguimos sus instrucciones, y cuando lo hacemos, el resultado que viene hacia nosotros es de bien y los propósitos de Dios se cumplen. La séptima vez cuando se sumergió y salió, la palabra dice más, descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, versículo 14, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio completamente. Gloria a Dios. Aunque tu situación parezca imposible y aunque sientas que has perdido la esperanza, pues parece que Dios se olvidó de ti, no pierdas la fe. No pierdas la fe. Pues aunque tus ojos no lo vean y aunque no lo sientas, Dios sigue obrando a tu favor. Dios sigue obrando a tu favor. Hijos de Dios, Iglesia de Jesucristo, sigamos adelante confiando en Dios, que Dios está obrando a nuestro favor. Si así lo crees, si así lo aceptas, ¿cuánto lo creen que Dios está obrando a nuestro favor y tiene el control? Te quiero bendecir en esta hora declarando que Dios te bendiga y te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, que Dios te llene de la fe y de la confianza de saber que Él sabe lo que hace y Él tiene el control, y en su sabia dirección y en su amor hacia ti te llene de paz, de gozo y de tranquilidad, en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén.